a todos. Gracias por vuestra asistencia en la mañana de hoy a esta rueda de prensa. No podemos empezar esta rueda ni el día de hoy sin acordarnos de las casi 200 víctimas de los terribles atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid y de los casi 2.000 heridos en el peor atentado terrorista de toda la historia de España. En primer lugar, propició la victoria de Zapatero, además, que fulminó la reconciliación entre españoles, amparó las alas que se le dieron al separatismo golpista e incluyó a ETA en las instituciones para humillación de las víctimas del terrorismo. 21 años después de aquellos terribles atentados, los delitos están prescritos, las principales pruebas fueron destruidas, como fueron los vagones, y, por desgracia, no sabemos quién fue el autor intelectual de semejante atentado. No cabe mayor traición a las víctimas que no hacerles justicia. Y nosotros desde aquí seguimos queriendo saber toda la verdad de lo que ocurrió el 11 de marzo de 2004 y vaya desde aquí nuestro recuerdo y el cariño hacia todos los familiares de los inocentes que perdieron trágicamente su vida. También queremos trasladar nuestro pésame a los familiares y amigos de la educadora social cruelmente asesinada a manos de 3 menores en la noche del pasado domingo. Esta mujer advirtió en reiteradas ocasiones que corría peligro. Los trabajadores del centro y de otros muchos se manifestaron desde hace meses pidiendo más seguridad, denunciando que los menores eran cada vez más violentos, la necesidad de endurecer la ley del menor, y el Gobierno hizo oídos sordos. Y, lamentablemente, el desenlace ha sido absolutamente fatal y que se cobra la vida de una inocente a manos de 3 menores que, desde luego, merecen todo el castigo posible. Desde luego, algo está fallando en nuestro sistema cuando tenemos a estos trabajadores sociales absolutamente desprotegidos e ignorados ante una labor sumamente difícil como es la que ellos tienen y que finalmente se ha saldado con una desgracia como esta. Por otro lado, y por desgracia, tenemos que seguir hablando de muertes. En este caso, de las víctimas asesinadas en los últimos días a manos de las hordas islamistas en Siria. Más de 1.000 civiles cristianos, drusos y alauitas han sido asesinados por el nuevo régimen yihadista sirio. No solamente denunciamos este genocidio, sino además el silencio cómplice occidental que comparten desde medios de comunicación hasta gobiernos, empezando por Pedro Sánchez, que aún no ha dicho nada al respecto. Pero no nos extraña porque el ministro Álvarez se reunió con el nuevo líder de Siria, que fue terrorista de Al-Qaeda, mientras Hamás, todos lo recordamos, felicitó a Sánchez por su postura tras los atentados de octubre y por su política exterior. Los islamistas que asesinan cristianos hoy en Siria son los que hace un mes estrechaban la mano del ministro de Exteriores de Sánchez y suscitaban el entusiasmo de la Unión Europea con el nuevo régimen sirio. Exigimos tanto al Gobierno como a la Unión Europea que suspendan toda ayuda al Estado Islámico sirio. Solamente en el año 2023 se registraron 120 atentados terroristas en la Unión Europea, frente a los 28 que se produjeron en 2022 y los 18 del año 2021. De las 426 detenciones por terrorismo islamista en 2023, 84 se produjeron en España, el país de la Unión Europea donde más detenciones se efectuaron. Sin ir más lejos, ayer conocimos que 6 de los 10 integrantes de una cédula yihadista detenidos en Barcelona hace una semana han quedado en libertad pese a planear decapitaciones de críticos con el Islam y tener una lista de objetivos. Lo llevamos advirtiendo durante años. Bruselas y Sánchez son cómplices de la inseguridad que sufrimos a diario y el islamismo es el mayor enemigo de nuestra civilización. Por eso debemos hacerle frente sin complejos y con toda la firmeza posible. Desde el control de las fronteras hasta la expulsión de todos aquellos imanes que promuevan odio desde mezquitas. Y nosotros decimos basta a la complicidad de las autoridades europeas con la islamización de nuestro continente. Y, por último, queremos referirnos al llamado Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia, que firmaron el Gobierno de Sánchez y el de Macron en el año 2023 y que ahora se va a debatir en el Pleno de esta semana.
No es ninguna novedad. Los españoles padecen un gobierno empeñado en seguir cediendo su soberanía y que las cesiones que afectan a nuestro día a día no las tomen los españoles, sino los políticos que se encuentran a miles de kilómetros de distancia. Dicho tratado acuerda que un miembro de cada gobierno sea invitado al Consejo de Ministros del otro país al menos una vez cada 3 meses y por rotación. Esto quiere decir que los asuntos que se deliberen en el Consejo de Ministros de España serán de pleno conocimiento del Gobierno francés. Es curioso, pero quienes más emplean la palabra injerencia son los que siempre ceden cada vez más soberanía. El acuerdo también profundiza en algunos de los males que afectan a la prosperidad de nuestro país y, en concreto, al castigadísimo sector primario. Macron y Sánchez son los máximos adalides de la Agenda 2030 y el Acuerdo de París, que no son más que planes de despidos masivos para nuestra industria, nuestros trabajadores del campo y nuestros pescadores. Por supuesto, todo se envuelve en la falsa bandera de la lucha contra el cambio climático, cuyas consecuencias siempre son las mismas. Más impuestos verdes, destrucción del campo, de nuestra forma de vida, deslocalización de fábricas y que, por supuesto, cuyas consecuencias padecen siempre los mismos, los trabajadores y las clases más humildes. No solamente se trata de una evidente cesión de soberanía, sino que reafirma todas las imposiciones que están causando la destrucción de Europa y su pérdida de relevancia internacional. No es casualidad que quien más presume de ayudar a Ucrania haya duplicado la compra de gas ruso desde el inicio de la guerra. Y por si fuera poco, el tratado habla mucho de igualdad y de violencia de género, pero no dice nada de quienes hoy representan la mayor amenaza para la seguridad de la mujer en Occidente, como es el Islam. Ni una palabra en ese acuerdo sobre inmigración ilegal o terrorismo islamista. La realidad es que no nos sorprende, ya que esta misma izquierda es la que acaba de celebrar el 8M reivindicando el velo islámico en las escuelas. Y sin más, quedo a su disposición para las preguntas que quieran hacer. Pues Raúl Marqueta, al PNV. Pues, portavoz, buenos días. Buenos Quería días. preguntarle por tema de actualidad, el aumento del gasto en defensa. Sabe que hoy se reúne el presidente del Gobierno con la vicepresidenta, precisamente para tratar este asunto. Hoy se habla de la posibilidad de que ese aumento en el gasto en defensa no se votase o no pasase por el Congreso, visto que no hay presupuestos. Quería preguntar qué le parecería a Vox esa posibilidad y, bueno, reiterar un poco la postura. Entiendo que ustedes están de acuerdo en que se gaste más, incluso que se adelante ese gasto antes de lo previsto, antes del 2029, como estaba pensado originalmente, ¿no? Bueno, lamentablemente ya estamos acostumbrados a ver cómo este Gobierno hace y deshace unilateralmente, ya no sin contar con el Congreso de los Diputados, y ni siquiera sin contar con el parecer de los españoles y, por cierto, de muchos españoles que depositaron su confianza y que han sido, evidentemente, traicionados por un Gobierno que les engaña día sí y día también. Nosotros hemos reivindicado, y aquí en esta misma sala de prensa yo lo he dicho en muchísimas ocasiones, nosotros estamos a favor del incremento del gasto en defensa, porque, como también he repetido en varias ocasiones, no se trata de un gasto, se trata de una inversión en nuestra seguridad que debemos de tener como españoles. No obstante, creemos que ese gasto, esa iniciativa que traiga o no el Gobierno, pues bueno, dudamos mucho que se ajuste a las necesidades reales de los españoles. ¿Qué tipo de iniciativa va a tener respecto de la inversión en defensa un Gobierno que decía hasta hace poco que había que eliminar el Ministerio de Defensa? A nosotros lo que nos interesa es que verdaderamente se atiendan las necesidades de los españoles en esa iniciativa que vaya a traer el Gobierno. ¿Va a invertir el Gobierno en la seguridad de Ceuta y Melilla? ¿Va a revocar el Gobierno ese acuerdo firmado con Junts para la cesión de las fronteras y la cesión de las competencias en inmigración a Cataluña, que pone en riesgo nuestra seguridad interior aquí en España? ¿Va a incluir en esa iniciativa una jubilación digna para los miembros del Ejército? ¿Va a incluir la remodelación y la conservación de los cuarteles del Ejército, unas condiciones laborales dignas para los militares? Evidentemente, nosotros dudamos muchísimo de que el Gobierno vaya a mirar por la seguridad de España desde el punto de vista del exterior, porque ni siquiera es capaz de garantizarla aquí, donde se ceden las fronteras, se desmantelan unidades de la Guardia Civil que luchan contra el crimen. Y aquí la única conclusión que podemos llegar es que Sánchez nunca ha mirado por la seguridad en España, únicamente ha mirado por la suya propia, haciendo juegos de equilibrio con aquellos que quieren romper la unidad de España.
Pues muchísimas gracias a todos. Nos sobra tiempo, si queréis hacer alguna pregunta. Bueno, pues muchísimas gracias a todos.